Hola, buenos días. Qué gusto encontrarnos de nuevo en este amanecer, iniciando una nueva jornada, una nueva oportunidad que nuestro Señor y buen Dios nos regala. Hoy es día de preparación antes del Santo Sábado. También es día de reunirnos en nuestros grupos pequeños. Recuerde compartir el enlace de este video. Déjenos ahí su me gusta. También le invito para que juntos iniciemos en oración. Mi buen Dios y Padre, gracias por las bendiciones, por la vida, por tus cuidados. Gracias por la semana que estamos terminando. Queremos poner todo en tus manos de amor. Bendice y dirígenos, Señor, en este momento de estudio. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Hoy, el capítulo número 5 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. En este capítulo veremos que la paz y el gozo vienen a los creyentes por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien obtenemos vida eterna. Así inicia desde el verso 1. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ya el capítulo número 3 de este mismo libro, versos 24 y 25, nos dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, una vez que hemos sido justificados, una vez que crecemos en la gracia del Señor, tenemos esperanza en su gloria venidera, es decir, en su segunda venida. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es que es mediante las tribulaciones, al adquirir paciencia, que también obtenemos la aprobación divina, confiándose nuestro acceso mediante la oración y por medio de su gracia al trono mismo de Dios. Y nuestra confianza crece verdaderamente en Él, dice el comentario. Tanto las dificultades comunes de la vida como las persecuciones sufridas por ser cristianos son el sello de aprobación divina. Verso 6. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios ama al pecador, aunque aborrece el pecado. Y amando al mundo, envió a su Hijo unigénito, nos dice el comentario, especialmente al darnos calma en medio de los sufrimientos,
en la prueba más convincente de la existencia de Dios y la seguridad de sus promesas, envió a su Hijo por amor, y ese amor lo demostró en la cruz del Calvario. Verso número 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Por medio de Adán entró el pecado, y el que vendría, Jesucristo, dejando su trono en el cielo, dejando su divinidad y veniendo a ser como uno de nosotros. Dice ahora el verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Jesucristo, hombre. Él vino y tomó nuestra humanidad porque sin sangre no hay remisión de pecados. Y nosotros podríamos querer dar nuestra vida, que nuestra sangre se derrame para perdón de nuestra propia culpa, pero es imposible. Verso 16. Y con el don no sucede, como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Diciéndonos el comentario, el reino de Cristo contrarresta los efectos del pecado y la muerte en la vida actual de los creyentes y los eliminará por completo en su segunda venida. Por la transgresión tuvo que venir Jesucristo para dar redención. Pero no olvidemos que esa redención, como lo dice acá, debemos aceptarla. Debemos ser conscientes de la obediencia que necesitamos tener para así de esta manera ser llenos de su gracia. No olvidemos nunca que nuestros actos pueden ser bendición o maldición para aquellos que nos rodean. Siempre nuestras decisiones, sean buenas o malas, van a afectar a aquellos que están a nuestro lado. Verso 20. La ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, porque así como el pecado reinó para muerte, así también por la gracia reinará por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cuando tenemos conciencia del pecado, es porque la ley nos hace ver lo que está mal en nuestra vida. Y cuando nos damos cuenta de aquello y somos conscientes de nuestro pecado y que siendo pecadores necesitamos ser justificados, sobreabunda la gracia de Cristo. Hoy vayamos al Señor, entreguemos nuestra vida a Él, nuestros pecados. Él está dispuesto a limpiarnos. Él ya lo pagó en la cruz. Ahora solo tenemos que creer y acceder a esa gracia. Mi Padre y buen Dios, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque en la cruz del Calvario Él nos limpió del pecado, pagó la culpa del pecado. Ahora queremos, Señor, creer en Él y hacer tu voluntad. Llénanos de tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y guarde. Tenga un feliz y bendecido día de preparación.